Entonces, lo que nos ocupa la noche de hoy es el tema de recarga hídrica. Recordemos que la recarga hídrica es el volumen de agua que ingresa al acuífero de forma anual. Es decir, se calcula de forma anual. Y es importante para determinar las áreas de recarga para su manejo y conservación, lógicamente, ¿verdad? Porque entonces, si sabemos dónde están las áreas de recarga en una cuenca, por ejemplo, podemos nosotros definir áreas de manejo y áreas de conservación. Por ejemplo, acá en el esquema que ustedes tienen, lo voy a poner más grande, creo yo. Ahí está mejor. Ustedes pueden ver que cuando hablamos de recarga hídrica, el agua subterránea se desplaza muy lentamente en términos de milímetros y centímetros por día, ¿sí? Y entonces hay que calcular siempre la recarga generalmente en años o por año. Acá tenemos, obviamente, en color celeste donde está el agua, ¿sí? En color anaranjado ustedes pueden ver aquí los acuitardos y en color rojo acá, achurado, el basamento impermeable. Acá podemos ver de que existe una zona de recarga que corresponde a la cabecera de la cuenca. Obviamente hay una infiltración a través del suelo o de las rocas. Y observen ustedes que existe acá un movimiento y una descarga de forma parcial, es decir, una pequeña descarga cerca o en la cabecera de la cuenca, ¿sí? Esto es en términos de meses. Observemos acá, el agua se desplaza a través del acuífero, ¿sí? Y acá tenemos un área de descarga en términos de años y décadas. Y podemos tener también movimiento hacia la parte más baja de la cuenca, por ejemplo acá, y llega a áreas de descarga, por ejemplo ríos o mares, en términos de siglos o de miles de años, ¿verdad? Entonces, es bien importante estar bien claro, ¿verdad, compañeros? Que esto es un proceso bastante lento, no es rápido, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es importante tener claro eso. Y la otra situación, por ejemplo acá, bueno, antes, rápidamente, ojo compañeros, aquí está pintado de celeste, de agua, pero un acuífero no es una piscina, ¿verdad? Yo hago esta salvedad porque yo creo que hay gente que cree que el agua abajo está como en una piscina, libre. No, recordemos que el agua está prácticamente a través de poros o está rellenando fracturas. Pero el agua no está libre, ¿verdad, compañeros? El agua está en un medio rocoso. Estamos claros, ¿verdad, compañeros? Bien, les decía, ¿cuál es la metodología que se utiliza acá en Guatemala que da buenos resultados para la estimación de la recarga hídrica natural? Es la generación de mapas que se puede hacer de forma manual o con sistema de información geográfica, en donde necesitamos el mapa de geomorfología, uso de la tierra y unidades de muestreo para realizar el balance hídrico de suelos. Esto lo hacemos de acuerdo a los valores de precipitación. Lógicamente tenemos que tener estaciones climáticas en la cuenca, la evapotranspiración real, el escurrimiento superficial, la retención y la recarga potencial, de acuerdo a la ecuación general, ¿verdad? Después vamos a ver que existe una, ¿cómo se llama? Una tabla de Excel o un programita ahí que nos facilita esto. Entonces generamos
un mapa de áreas de las principales áreas de recarga. Pero claro, todo esto lleva pasos, ¿verdad? Es decir, primero tenemos que tener los datos de climatología, entiéndase nuevamente, precipitación pluvial o lluvia y evapotranspiración. Lógicamente, esto lo podemos determinar a partir de un tanque vaporímetro, como decíamos ayer, por 0.7, pero si no tenemos este tanque, lo podemos hacer por otros métodos, Penman, Thornwright, Blaney-Creel, Harris, por ejemplo, ¿verdad? También tenemos que generar el mapa geomorfológico. Esto lo hacemos a partir del mapa de geología, el mapa de relieve o de pendientes y el mapa de suelos. Y también generar el mapa de cobertura vegetal, que esto nos va a servir para la retención superficial y profundidades de raíces. Recordemos, en una cuenca puede haber bosque, puede haber pasto, cultivos, café, caña de azúcar, hay poblaciones, ¿verdad, compañeros? Sí, todo eso lo vamos a ver ahorita. Entonces hay que estar bien claro que estos tres factores nos van a dar prácticamente tres mapas que nosotros vamos a tratar de mezclar o de empatar, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, acá la cuenca norte de Ciudad Guatemala, que es la cuenca del río Las Vacas, que tiene un área más o menos de 180 kilómetros cuadrados. La cuenca sur, que es la cuenca del río, en este caso del río este, que drena al lago de Amatitlán. Y tenemos como ejemplo acá en el libro, Villalobos es este, como ves. Y tenemos como ejemplo acá en el libro esta cuenca que es la llamada cuenca noreste o la cuenca de los Ocotes, que tiene 64 kilómetros cuadrados. Ustedes van a trabajar a nivel de laboratorio esta otra cuenca que está a la par, ¿sí? Que es acá San José Pinula, ¿ok? Que es el río Teocinti. Entonces aquí tenemos la cuenca del río Los Ocotes, como les decía, que es bastante pequeña, de 64 kilómetros cuadrados, comparativamente con la cuenca de 365 o 325 kilómetros cuadrados del río Villalobos y 180 kilómetros cuadrados del río Las Vacas. ¿Ok? Acá tenemos el área de estudio, la subcuenca del río Los Ocotes. Observen ustedes, en color naranja tenemos el municipio de Guatemala, en color verde el municipio de San José Pinula y en color celeste acá parte del municipio de Santa Catarina Pinula. O sea que comprende 3 municipios, ¿verdad? En este caso. Acá tenemos San José Pinula, Ciénaga Grande, por ejemplo, Cristo Rey, Puerta Parada, Catán, Piedra Parada acá, Canalitos, Lomas del Norte. Tenemos los Ocotes propiamente, ¿verdad? Sí. Algo interesante es que en esta cuenca de 64 kilómetros cuadrados existen o hay más o menos 150,000 habitantes y el área urbana es de 57% y tiene un área rural aproximadamente de 43%. En cuanto a la hidrología superficial, existen 2 ríos principales, que es el río Los Ocotes, que es el que nace acá en todo esto de San José Pinula, por Ciénaga Grande, por ejemplo, el Pajón, y se desplaza hacia Los Ocotes, por eso de ahí su nombre, río Los Ocotes, y se une acá con lo que es el río Canalitos o río Monjitas, ¿sí? En este caso, observen ustedes, el caudal del río Los Ocotes es de 0.36 metros cúbicos por segundo, que comprende el 61% del total del escurrimiento de la cuenca, y el río Monjitas o Canalitos comprende el 39%, ¿verdad? Y entonces entramos ya a lo que es la precipitación pluvial. Obviamente tenemos que tener relaciones, les decía, o datos. Y aquí
Esto ya lo habíamos visto. Por ejemplo, acá tenemos 1300 milímetros anuales, la isoyeta en la parte baja. En la parte media, por decirlo así, tenemos 1350 milímetros y en la parte alta, más o menos 1400 milímetros de lluvia anual. Y entonces les decía, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que empatar, o sea, hay que traslapar los mapas. En este caso, pues se hizo con sistema de información geográfica, pero se puede hacer de forma manual. Eso no es un problema. Y lo que sí es importante es que tenemos que generar el mapa de geomorfología, por un lado, y el de uso actual de la Tierra, por otro. Observemos acá, tenemos a grosso modo 3 unidades geomorfológicas. Esto se saca, recordemos, con geología, relieve o pendientes y suelos, ¿verdad? Entonces tenemos aquí la unidad de color anaranjado más o menos, que es la del Valle Tectónico de Ciudad Guatemala, esta parte. Acá en color amarillo claro es el relleno piroclástico, ¿sí?, de Guatemala. Y acá en color café, las montañas volcánicas de Guatemala, ¿verdad? Recordemos, compañeros, que esto lo tienen en el libro, específicamente en la página 145, ¿verdad? Por favor, siempre tengamos el libro a la par, aquí a la mano, ¿verdad? Y tenemos también ahí, en esa página 145, el otro mapa de la cuenca. En este caso, tenemos en color rosado las áreas urbanizadas, ¿sí? En color amarillo, los cultivos anuales acá, que son principalmente hortalizas. En color verde claro, pastos, acá. Y en color verde oscuro, que es todo esto, son los bosques naturales, principalmente de coníferas, ¿verdad? Y al hacer el traslape de estos dos mapas, insisto, se puede hacer de forma manual, no necesariamente con un sistema de información geográfica, se puede hacer de forma manual. Se obtiene un mapa como este, un mapa de unidades de muestreo de recarga hídrica. Entonces observemos acá, en color gris. Observen, tenemos el valle tectónico, hablando geomorfológicamente, más poblados, el uso actual de la tierra, ¿verdad? En color gris acá. Por ejemplo, acá, en color verde claro, tenemos el valle tectónico más bosque, por ejemplo. En color, por ejemplo, rojo acá, tenemos relleno piroclástico más poblados. En color amarillo claro, acá, por ejemplo, tenemos relleno piroclástico más cultivos. En color verde acá, café, relleno piroclástico, pastos. En color verde claro acá, relleno piroclástico más bosque. En color rosado por acá, ¿sí?, montañas volcánicas más poblados. En color amarillo, un poco más oscuro acá, montañas volcánicas más cultivos. En color verde, por ejemplo, montañas volcánicas más pastos. Y sería perdón, compañeros. Y en color verde oscuro, montañas volcánicas más bosque. Toda esta parte, ¿sí? En este caso, observen ustedes que tenemos un mapa con 10 unidades. Unidades geomorfológicas más uso de la tierra. Cultivos, poblados, bosques, por ejemplo. Y entonces, les decía, esto se mira a nivel de laboratorio, obviamente, se les da la hoja de cálculo, en este caso de Excel, que nos facilita, les decía, el cálculo para determinar la recarga. Aquí tenemos, por ejemplo, la unidad 1, que es esta en verde oscuro, es la de montañas volcánicas más bosque. En la unidad 1, montañas volcánicas más bosque, tenemos una textura del suelo franco-arenoso que corresponde a la serie Morán, de acuerdo a Simmons. Tenemos el bosque, ¿verdad? Es el uso acá. Y luego de ir al campo, esa es la otra situación, hay que ir al campo a hacer pruebas de infiltración.
En esta unidad nos dio una infiltración de 640 milímetros por día, ¿sí? También hay que llevar muestras de suelo al laboratorio y determinar la densidad del suelo y también la capacidad de campo y el punto de marchitez, por ejemplo. Y la profundidad de raíces la determinamos nosotros en el campo, ¿verdad? Ojo, esto es recomendable que no lo hagan buscándolo en un libro o en internet. Esto mídanlo a nivel de campo, porque créanme, a veces uno comete muchos errores y uno se da cuenta después cuando calcula, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, les decía, la hoja con la precipitación mensual. Aquí en este caso se inicia en el mes de octubre. Observen ustedes, finaliza en el mes de septiembre. Aquí tenemos 1.386 milímetros al año. Se tiene acá la evapotranspiración potencial por mes. Entonces, el dato de lluvia o de precipitación y el dato de evapotranspiración potencial son datos que sí tenemos que ingresarlos con las estaciones o la estación climática representativa de esa unidad. ¿De acuerdo? Y la hoja de cálculo nos define la retención, la precipitación infiltrada, el escurrimiento, la evapotranspiración real y lo más importante, nos calcula la recarga potencial de forma mensual. Por ejemplo, acá, para junio tenemos 47 milímetros, para julio casi 36 milímetros, para agosto 25 milímetros y para septiembre 16 milímetros, ¿verdad? Todos los demás meses no existe recarga de acuerdo a este cálculo, ¿verdad? Y acá tenemos un total de 124.45 milímetros que recarga para esta unidad, ¿sí? Entonces tenemos 124 milímetros, es decir, 0.124 metros de lámina de recarga para la unidad 1, que dijimos que es montañas volcánicas más bosque. Tenemos el área de esa unidad, que es 24.08 kilómetros cuadrados. Y con una simple multiplicación, nosotros estimamos lo que es el volumen de recarga en millones de metros cúbicos por año, que en este caso son 2.986, casi 3 millones de metros cúbicos para esta unidad 1, montañas volcánicas más bosque. Y podemos estimar la recarga específica, es decir, dividiendo el volumen dentro de el valor de el área en kilómetros cuadrados. Entonces tenemos acá metros cúbicos por kilómetro cuadrado, 124,000. Por ejemplo, observemos la unidad 2, montañas volcánicas más cultivo. Acá tenemos una lámina de 0.069 metros en un área de 9.68 kilómetros cuadrados y nos da un volumen de recarga de 0.668 millones de metros cúbicos al año. Y tenemos entonces una recarga específica de 69,000 metros cúbicos por kilómetro cuadrado. Esto lo hacemos para todas las otras unidades, 3, ¿verdad? 4, observemos acá, montañas volcánicas más poblado. Acá no tenemos lámina, ¿verdad? Lógico. Tenemos casas, tenemos calles, avenidas, ¿sí? De concreto, de asfalto. Lógicamente ahí, en teoría, no hay infiltración, ¿verdad? ¿Ok? Lo mismo ocurre con la unidad 5, acá. ¿Sí? Observemos la unidad 10, acá. Incluso acá, el tipo de suelo de la unidad 9 nos da una muy baja infiltración y entonces nos da
o nos arroja una lámina de recarga, 0. ¿Estamos claros? Todos estos cálculos, como el que se presenta acá, ustedes también lo tienen en el libro. A partir de la página 148, tienen el cálculo de cada unidad. Entonces, ustedes lo pueden chequear despacio. ¿Sí? Entonces, al final, tenemos nosotros el volumen en metros cúbicos, en millones de metros cúbicos por año. En algunos casos no vamos a tener, ¿verdad? Recarga. Y tenemos la recarga específica. Ojo, muy importante, observen aquí, por ejemplo, la unidad 1, montañas volcánicas, tiene un valor de 124,000 metros cúbicos por kilómetro cuadrado. Y la unidad 2 tiene 69,000 metros cúbicos por kilómetro cuadrado. Cuando vamos nosotros a clasificar o a ver la categoría de áreas de recarga hídrica, se han definido para Guatemala, por ejemplo, que las áreas de recarga hídrica alta oscilan entre 150,000 a 300,000 metros cúbicos por kilómetro cuadrado. Las recargas medias son aquellas que van de los 50,000 a 150,000 metros cúbicos por kilómetro cuadrado, y las bajas son las que tienen valores menores de 50,000 metros cúbicos por kilómetro cuadrado. Miremos nuevamente. La unidad 1 tiene 124,000. La unidad 2, 69,000. La unidad 3, 74,000. ¿Sí? Entonces, estas son montañas volcánicas, bosque, montañas volcánicas, cultivo, montañas volcánicas, pastos. ¿Sí? Y acá entonces podemos ver que nos unió acá, por ejemplo, las 2 y 3 unidades. Por ejemplo, estas, observen. Tenemos acá montañas volcánicas, bosque, ¿sí? Acá montañas volcánicas, cultivo, ¿sí? Y dijimos montañas volcánicas con pastos, ¿verdad? Que es esta verde, acá, 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 ¿sí? Este pedacito, ¿sí? Estas 3 unidades, esta amarilla, esta verde oscuro y esta verde más clara, se unieron lógicamente porque están en este rango. Están en este rango. Y entonces, esta unidad en celeste, en donde está unida la unidad 1, 2 y 3, en este caso, es un área de recarga hídrica media. Recarga hídrica media. Y así se hacen con las otras unidades. Observen ustedes en color amarillo, acá, acá, tenemos recarga hídrica baja, es decir, que nos arrojó valores menores de 50,000 metros cúbicos por kilómetro cuadrado. Estas y estas, ¿verdad? Y algo interesante, observen aquí el poblado de Canalitos, el poblado de Lomas del Norte, zona 18, zona 17, Santa Rosita, zona 16, Puerta Parada, ¿sí? Puerta Parada, aquí, Ciénaga Grande. Nos está arrojando los poblados, áreas sin recarga hídrica. Miren, áreas sin recarga hídrica. Lógico, tenemos casas, tenemos concreto, tenemos asfalto. Lo que infiltra es muy poco, ¿verdad, compañeros? Lógicamente, ¿verdad? Y luego podemos hacer un balance. Podemos estimar entonces, aparte de la recarga hídrica natural, que sería sumando todos los valores que nos dio, 7.56 millones de metros cúbicos por año, en este caso, ¿verdad? Tenemos la extracción actual. Esto se determinó de acuerdo a los pozos que existen y lo que sacan de agua cada pozo, ¿verdad? Que es aproximadamente 5.14 millones de metros cúbicos por año. Y acá tenemos entonces un balance hídrico subterráneo positivo de 2.42 millones de metros cúbicos por año, ¿sí?
Y entonces, para terminar, ustedes ahí en su libro también tienen esta situación o este mapa. En la página 160 tienen las áreas de recarga hídrica a nivel del país. Muy alta, azul oscuro, alta en verde, media en celeste, baja en amarillo, ¿sí? Y sin recarga. ¿Por qué creen que existen esas áreas en blanco sin recarga? Pregunto, ¿por qué estarán esas áreas en el país sin recarga? Ingeniero, podría ser por el tipo de suelo o tal vez por que son poblados muy con mucho Más que asfalto. suelo nos estamos refiriendo a rocas, ¿verdad? Ok, gracias. ¿Sí? Entonces son los tipos de rocas que generalmente está asociado con la Sierra de los Cuchumatanes, por ejemplo, acá, la Sierra de Chuacús, la Sierra de las Minas, acá la Sierra de Santa Cruz, acá la Sierra de Merendón. Son materiales compuestos de rocas metamórficas e intrusivas, ¿sí? Son acuífugos. ¿Estamos claros? Lo mismo sucede con las montañas mayas acá, por ejemplo. Son acuífugos, ¿sí? ¿Y acá qué pasó? Si aquí no hay acuífugos, hay arcillas. ¿Estamos claros? Que hay arcillas, ¿sí? Y entonces les decía, es importante observar, obviamente, las zonas de recarga o áreas de recarga a nivel del país. Qué interesante, ¿verdad? Pero si yo estoy estudiando una pequeña cuenca de acá, ¿qué voy a hacer? No le voy a decir que la recarga es alta, como acabamos de ver en mi cuenca de Río Los Ocotes, ¿verdad? ¿Y esto por qué? Es por las escalas que manejamos, compañeros. Aparte, es una escala de este tipo, que es una escala de 2 millones, por ejemplo, ¿verdad? Esta es una escala, por ejemplo, de 1.500.000, 1.300.000, donde están las áreas de recarga hídrica de Ciudad Guatemala Sur, por ejemplo, acá, en color celeste. ¿Sí? Las áreas de descarga acá, por ejemplo, hacia el lago de Amatitlán. ¿Sí? Y entonces, siempre tenemos que tener bien claro esto cuando manejamos mapas. Las escalas, ¿verdad, compañeros? Observen aquí, una escala 10.000, y miremos acá todos los polígonos que tenemos, ¿verdad? Todos los polígonos en esta escala. Miremos a esta escala 1, 250.000. Aquí lo que tenemos son 2 polígonos, básicamente, ¿verdad? Entonces, no podemos pretender hacer un estudio a partir de este mapa, ¿verdad? Esto nos da una idea, nos sugiere zonas muy amplias del país. Generalmente nosotros tenemos que trabajar con cuencas a nivel de semidetalle porque trabajamos con mapas 1, 50.000, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, como les vuelvo a repetir, esto lo van a ver más a detalle con su cuenca del río Teocinte, que es la que está aquí a la par, la cuenca del río Teocinte, y con los datos que se les va a proporcionar de lluvia o clima y también algunos datos, obviamente, que se les va a dar de geología. O de hecho, ustedes ya deben de tener esos mapas de geología, ¿verdad? Sí. Y que hay que trabajarlos posteriormente con los mapas de uso actual del suelo y la elaboración del mapa geomorfológico, ¿verdad? Entonces, compañeros, yo sé que hay un montón de dudas. Lo importante, vuelvo a insistir, leamos nuestro texto y estemos atentos los miércoles a los laboratorios para que quede más claro estos conceptos. ¿Alguna otra cuestión, compañeros, por ahí que se me haya pasado? Bueno,
Si estamos entonces ahí, compañeros, vamos a continuar la otra semana el tema de agua subterránea. Y el día de mañana, recordemos, vamos a trabajar con nuestros mapas geológicos, por ejemplo. Y es bueno tener también el mapa topográfico, cartográfico. Les recuerdo, eso lo vamos a hacer a nivel de grupos. ¿Ok?